¿Sabías que un solo día puede cambiarlo todo en la aviación mundial? Una sola firma, y Occidente perdió cientos de aviones que, al parecer, siempre habían sido de su propiedad. Rusia acaba de cambiar las reglas del juego para siempre. El presidente Vladimir Putin firmó un decreto que trasladó el arrendamiento de aviones extranjeros a la jurisdicción rusa. Ahora, 726 aviones, que antes eran alquilados a empresas occidentales, forman parte de la flota rusa. Y no hay planes de devolverlos. Las aerolíneas rusas operan cerca de 1.369 aviones, de los cuales una gran parte estaba registrada anteriormente en el extranjero. ¿Por qué? Durante años, la tecnología extranjera superaba a la nacional en términos de calidad. Sin embargo, los tiempos están cambiando, aunque no tan rápido como muchos quisieran. Un dato curioso, uno de los principales actores en la aviación mundial son las Islas Bermudas. Muchos las conocen como un exclusivo destino de vacaciones o por el mítico triángulo donde todo desaparece. Pero detrás de este paraíso tropical se esconde algo mucho más importante. En las Islas Bermudas se encuentran los organismos internacionales de regulación de la aviación, que deciden quién puede volar y quién no. Recientemente, estos organismos decidieron aterrizar la aviación civil rusa. ¿Cómo funciona esto? Todo gira en torno a los certificados de aeronavegabilidad. Sin estos certificados, un avión simplemente no puede despegar. Y estos documentos los emite el país donde está registrado el avión. Antes, la mayoría de las aeronaves rusas estaban registradas en las Islas Bermudas, pero ahora la situación ha cambiado. Rusia ya no depende de decisiones extranjeras y está tomando el control por sí misma. Este paso podría marcar un punto de inflexión en la historia de la aviación, pero también plantea muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tomará para que Rusia logre una autonomía completa? ¿Y cómo afectará esto a los pasajeros? El tiempo lo dirá. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un avión de repente perdiera el derecho a despegar? No es un escenario hipotético, es una realidad que ha enfrentado Rusia. Durante muchos años, las aerolíneas rusas alquilaron aviones de arrendadores occidentales, aceptando registrarlos en los registros de las Bermudas. Esto parecía un simple trámite. ¿Quién hubiera imaginado que algún día esas mismas Bermudas revocarían los certificados de aeronavegabilidad de todos los aviones rusos arrendados? Sin este documento, un avión ni siquiera puede despegar. Pero Rusia encontró una solución. El 14 de marzo, se firmó un decreto que permite a las aerolíneas rusas registrar los derechos sobre aviones arrendados en el extranjero y otorgarles certificados de aeronavegabilidad rusos. Una decisión radical, sin duda, inesperada para Occidente. Más de 726 aviones permanecerán en Rusia y se utilizarán exclusivamente para vuelos domésticos. No hay planes de devolverlos a sus propietarios. Occidente ya ha reaccionado negativamente. ¿Se anticipan intentos de confiscar aviones rusos en el extranjero? Sin embargo, hay un detalle importante: las aerolíneas rusas ya no vuelan a países donde estas confiscaciones serían posibles, ya que su espacio aéreo está cerrado desde hace tiempo. En los destinos restantes, considerados amistosos, la navegación continúa sin problemas. Este movimiento no es solo una respuesta a la presión, es una muestra de determinación e independencia. ¿Qué sucederá a continuación? Una nueva etapa en la historia de la aviación apenas está comenzando. Cuando los socios se quedan con las manos vacías. Así se podría describir la situación en la que se encuentran las empresas de arrendamiento occidentales. El año pasado, se dieron cuenta, de manera repentina, de que no podían recuperar más de 500 aviones que estaban en alquiler por parte de las aerolíneas rusas. ¿Por qué ocurrió esto? Hay varias razones. Primero, es físicamente imposible recuperar los 520 aviones que se encuentran en territorio ruso. El espacio aéreo entre Europa y Rusia está cerrado mutuamente, lo que significa que no hay forma de trasladar las aeronaves a otro lugar. Segundo, la ruptura de los contratos de arrendamiento por parte de las empresas europeas las obliga a pagar indemnizaciones. Los cálculos revelaron que la suma total de las multas por estos 520 aviones era tan alta que a los arrendadores les resultaría más barato declararse en bancarrota que cumplir con todas sus obligaciones financieras hacia Rusia. Tercero, las aerolíneas rusas, debido a las sanciones, no podían realizar pagos de arrendamiento temporalmente, ya que el país fue desconectado del sistema SWIFT.
Esto no fue un incumplimiento por parte de Rusia, sino una consecuencia de las restricciones externas impuestas. En resumen, Rusia siguió utilizando los aviones en arrendamiento sin pagar, mientras que las empresas occidentales sufrieron enormes pérdidas. Esta situación es un claro ejemplo de cómo las decisiones apresuradas y mal planificadas pueden volverse en contra de quienes las toman. Cabe recordar que, al firmar los contratos para el suministro de aviones, las empresas occidentales, confiadas en su autoridad absoluta, nunca imaginaron un escenario como este. Sin embargo, la realidad ha demostrado que ningún contrato puede garantizar un control total, especialmente en tiempos de cambios globales. ¿Qué ocurrirá a continuación? Esa pregunta sigue abierta. Pero algo es seguro, las consecuencias de estas decisiones seguirán haciéndose notar durante mucho tiempo. ¿Qué hacer cuando las reglas del juego cambian en pleno vuelo? Occidente impuso sanciones sin precedentes contra Rusia, congeló reservas y bloqueó el acceso a los pagos internacionales en divisas. Sin embargo, Moscú reaccionó de manera rápida y decidida. Cuando las empresas occidentales insistieron en que los aviones arrendados debían pagarse exclusivamente en divisas, Rusia presentó una solución simple pero eficaz: ahora todos los pagos se realizan en rublos. Los pagos se transfieren puntualmente a cuentas especiales, pero los fabricantes occidentales se niegan a aceptar rublos. Además, bajo la presión de sus gobiernos, rompieron contratos y exigieron la devolución inmediata de los aviones o el pago en moneda extranjera. Rusia se negó. Devolver los aviones habría causado un daño colosal al país, especialmente considerando que Occidente suspendió por completo el mantenimiento técnico de los aviones estadounidenses operados por aerolíneas rusas. Esto agravó aún más la situación. La solución llegó desde otro lugar, Irán. El mantenimiento y las reparaciones comenzaron a organizarse allí. Sin embargo, esto añadió nuevos desafíos a las aerolíneas rusas. Las sanciones occidentales, diseñadas para debilitar la aviación rusa, no hicieron más que impulsar al país a desarrollar su propio sistema de soporte y a buscar nuevos socios. El resultado es un callejón sin salida: las empresas occidentales no aceptan rublos, y Rusia no devuelve los aviones. Este conflicto se ha convertido en otra prueba de que la aviación global ya no es solo un medio de transporte, sino también un escenario de batallas geopolíticas. ¿Qué le depara el futuro a la aviación rusa? El tiempo lo dirá, pero una cosa es evidente: el país está haciendo todo lo posible por preservar su independencia y estabilidad en los cielos. ¿Qué hacer cuando los socios se niegan a jugar bajo las reglas establecidas? Rusia ha encontrado una solución inusual pero inteligente para enfrentar la negativa de Occidente a aceptar pagos en rublos por los aviones arrendados. Las aerolíneas rusas han propuesto al Banco Central establecer plazos claros: si las empresas occidentales no retiran el dinero, los fondos regresarán a las cuentas de las compañías rusas. Aunque el mecanismo de este proceso aún está en discusión, la propuesta ya se ha planteado a nivel gubernamental. Desde la perspectiva de Occidente, estas medidas parecen radicales, pero en las circunstancias actuales no hay otra alternativa. Nadie está dispuesto a aceptar pagos en rublos, y los fondos, que son vitales para la aviación rusa, no pueden quedarse acumulando polvo en cuentas especiales. Devolver los aviones, considerando la escasez de equipos aeronáuticos propios, sería como dispararse en el pie. Es importante recordar que la mayor parte de la flota aérea rusa está compuesta por aviones extranjeros. Aunque la industria aeronáutica nacional está avanzando rápidamente, aún no puede satisfacer por completo la demanda. Por ello, la decisión de conservar tanto el dinero como los aviones no solo es lógica, sino también la única viable. Esta situación ha sido una lección que ya ha dado frutos. Rusia no solo está fortaleciendo la independencia de su sector aéreo, sino que también ha aprendido quiénes son verdaderamente sus aliados. Si antes había dudas sobre algunos socios, ahora todo está claro: nunca hubo respeto hacia Rusia, y el nivel de hostilidad resultó ser mucho mayor de lo esperado. El enfoque civilizado, del que tanto se habla en Occidente, quedó en palabras vacías. En su lugar, se han impuesto sanciones unilaterales y se han hecho intentos por debilitar la industria aeronáutica rusa. Sin embargo, independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos, Rusia sigue avanzando, encontrando soluciones incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué hacer cuando el mundo de la aviación civil se derrumba? Los países occidentales, siguiendo sus motivaciones políticas, han violado las reglas y normas de la aviación mundial que se establecieron durante décadas, concretamente en la Convención de Chicago de 1944.
Estas acciones, en su esencia, se asemejan a los combates aéreos de la Guerra Fría, tan intensos como aquellos tiempos. Nadie imaginó que las naciones occidentales cerrarían su espacio aéreo a los aviones soviéticos, pero ahora esta es la nueva realidad. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cambiar al tren? Probablemente no sea la mejor opción, especialmente si uno necesita llegar urgentemente, por ejemplo, de Moscú a Vladivostok. Sin embargo, los expertos están convencidos de que hay una salida, aunque el camino hacia la solución será largo y complicado. La respuesta de Rusia a la prohibición de la Unión Europea sobre la venta de aviones y repuestos, así como la cancelación de contratos de arrendamiento, fue rápida y decisiva. Las aerolíneas rusas ahora pueden, basándose en la decisión del gobierno, rechazar educadamente las demandas de los arrendadores occidentales y retener los aviones. Algunos de estos aviones podrán ser utilizados como donantes de piezas hasta que se encuentren fuentes alternativas de suministros. ¿Qué se logrará con esto? En primer lugar, ayudará a garantizar el transporte interno por un tiempo, reduciendo la dependencia de los suministros extranjeros. Además, los aviones que no tengan un valor significativo podrían ser devueltos. Sin embargo, el objetivo principal a largo plazo es restaurar la industria aeronáutica nacional y eliminar la dependencia de las importaciones. Los especialistas están seguros de que esta tarea es completamente viable, siempre y cuando no se confíe a los mismos gerentes que durante décadas nos convencieron de la necesidad de la integración y la división internacional del trabajo. Ahora es el momento de un cambio real. Rusia está decidida a recuperar el control de su aviación y garantizar su independencia, a pesar de los desafíos externos.